¿Recuerdas cuando una llamada era todo un acontecimiento familiar, con el teléfono fijo como el centro de todas las miradas curiosas? Hoy los mensajes instantáneos fluyen sin cesar, pero antes, cada tono era una promesa y cada conversación, un tesoro que se guardaba en el corazón. Quédate, porque lo que recordaremos hoy te hará viajar directo a aquellos años donde el primer amor se cocinaba a fuego lento, con la magia de una espera que hoy nos parece casi impensable. Y en ese mundo de teléfonos de disco y miradas cómplices, emergió el primer amor, una experiencia tan pura como el aire de aquellos entonces. No hablamos de amoríos que se desvanecen en unos cuantos clics, sino de esa chispa inicial que encendía el alma y te hacía sentir que el mundo entero giraba a su alrededor. En los años 70, el primer amor no era una opción más en una pantalla, no, era un descubrimiento, un misterio que se desvelaba a cada paso, con cada sonrisa robada y cada conversación a escondidas. Era el comienzo de todas las emociones intensas, las que te hacían suspirar, las que te quitaban el sueño. Imagina un tiempo donde no existían perfiles, ni likes, ni ese bombardeo constante de información. Allí, una mirada, un roce de manos casual en el cine o un mensaje garabateado en un cuaderno podían significar el inicio de una historia que, aunque a veces efímera, dejaría una huella imborrable. Era un amor que se nutría de la imaginación, de la espera, de la construcción lenta de un sentimiento que hoy, quizás, nos cuesta tanto apreciar en su verdadera dimensión. Este no era un amor rápido, de usar y tirar. Era un amor que requería paciencia, que se cultivaba con detalle, con la misma dedicación con la que se elegía la canción perfecta para dedicar en la radio. Un amor que se vivía sin GPS, sin la inmediatez de la tecnología, donde cada encuentro era un pequeño milagro y cada palabra, un tesoro bien guardado. En aquellos años 70, el cortejo no era una carrera de velocidad, sino una danza pausada, un vals lento donde cada paso estaba lleno de significado y anticipación. No existía el visto de WhatsApp que te dejaba en agonía, ni la confirmación instantánea de una cita. La comunicación era un arte, un delicado equilibrio entre el deseo de expresar y la prudencia de la espera. Pensemos en las cartas, no eran un email rápido y sin alma. Eran pergaminos de sentimientos, escritos con puño y letra, a veces bajo el manto de la noche, con la luz de una lámpara como única confidente. Cada palabra se pensaba, se sentía, se borraba y se reescribía hasta alcanzar la perfección. El papel guardaba el aroma del perfume, la huella del lápiz, a veces incluso una lágrima furtiva. Esperar la respuesta era un ejercicio de paciencia zen, y el cartero, un auténtico mensajero del destino. ¿Recuerdas el nerviosismo que se sentía al dejar la carta en el buzón, o el latido acelerado del corazón al ver un sobre con esa letra tan particular asomando por debajo de la puerta? Y luego estaban las llamadas telefónicas, esas odiseas sonoras que hoy nos parecerían prehistóricas. El teléfono fijo, ese aparato imponente y casi sagrado en el pasillo o el salón, se convertía en el epicentro de la estrategia amorosa. No podías simplemente deslizarlo en tu bolsillo y escapar a la intimidad, la conversación era un asunto de toda la casa. Tenías que esperar el momento oportuno, cuando tus padres no estuvieran cerca, o arriesgarte a que tu hermano pequeño colgara la extensión en el momento más inoportuno. El tono de la marcación, el crujido de la línea, la voz nerviosa al otro lado, cada sonido era parte de la banda sonora del primer amor. Y cuando lograbas hablar, cada segundo era de oro, cada silencio se llenaba de significado, y el te quiero susurrado antes de colgar era un tesoro. Pero más allá de las palabras escritas y las voces al teléfono, el cortejo se nutría de los encuentros casuales, ese accidente planeado que hoy parece inexistente. El trayecto de vuelta a casa desde el colegio o el instituto se alargaba misteriosamente, los paseos por la plaza se convertían en una coreografía de miradas robadas, los recados se hacían con un propósito oculto. ¿Recuerdas cómo te arreglabas de más para ir a comprar el pan con la secreta esperanza de cruzarte con esa persona especial? La lentitud no era un defecto, era una virtud. Prolongaba el deseo, magnificaba la anticipación, y hacía que cada pequeño gesto, cada mirada furtiva, cada roce accidental de manos en el baile, se grabara en la memoria con una intensidad inusitada. El deseo no se consumía de inmediato, se cocía a fuego lento, en el horno de la imaginación, alimentado por sueños y fantasías que hoy, con la inmediatez de la comunicación, quizás hemos perdido un poco. Era un tiempo donde la química y la conexión se construían ladrillo a ladrillo, con cada minuto compartido, con cada risa al oído, con cada secreto susurrado. Estos primeros amores, gestados en la lentitud y la expectación, necesitaban escenarios, palcos de hormigón y naturaleza donde desplegar su magia incipiente. Y los años 70 nos ofrecieron una galería de lugares icónicos, cómplices silenciosos que hoy, al recordarlos, nos traen un torbellino de emociones. La plaza del pueblo, por ejemplo, no era simplemente un espacio público,
Era el epicentro de la vida social, el gran teatro al aire libre donde se fraguaban miradas furtivas y se ensayaban los primeros acercamientos. ¿Recuerdas los bancos de piedra, testigos mudos de incontables confidencias y primeros roces de manos? Allí, bajo la atenta aunque disimulada vigilancia de las abuelas y los corrillos de vecinos, los juegos infantiles daban paso a los coqueteos adolescentes, a esos paseos sin rumbo que, en realidad, lo tenían todo. El cine, por supuesto, ocupaba un lugar de honor en esta cartografía del primer amor. No había streaming ni pantallas individuales, ir al cine era un ritual. La oscuridad de la sala ofrecía un anonimato precioso para las manos que buscaban su encuentro, para los hombros que se rozaban accidentalmente, para los susurros compartidos que poco tenían que ver con la trama de la película. Era el santuario de los primeros besos, esos que se robaban con la adrenalina de ser descubiertos, con el telón de fondo de una superproducción americana o un melodrama mexicano. El aroma a palomitas y la banda sonora de la película se mezclaban para siempre con el perfume de aquella persona especial. Después, la salida del cine, bajo el neón de la marquesina, prolongaba la magia. ¿Y qué decir de los bailes del barrio, de las verbenas veraniegas o las fiestas patronales? Estos eventos eran auténticos campos de batalla y de conquista, donde la música marcaba el ritmo de los corazones. El disco de vinilo girando en la gramola, las luces de colores y el ambiente festivo creaban la atmósfera perfecta para que las inhibiciones se relajaran. ¿Te acuerdas de la vergüenza inicial al sacar a bailar a alguien, o la euforia de ser invitado a una pieza? Los bailes lentos, aquellos que permitían un contacto más cercano, eran la excusa perfecta para acercarse, para sentir la respiración del otro y quizás atreverse a un abrazo que sabía a promesa. Eran momentos de conexión física y emocional que hoy, con el reggaetón y los bailes individuales, parecen haber desaparecido. El instituto o el colegio, por su parte, eran el microcosmos donde todo comenzaba. Los pasillos, los descansos en el patio, la cafetería, incluso esas clases soporíferas se convertían en escenarios para la observación mutua. Los pupitres cercanos en el aula, la excusa de pedir prestado un lápiz o un apunte. Las miradas que se cruzaban por encima de los libros de texto. El simple hecho de compartir el mismo espacio durante horas generaba una familiaridad que, poco a poco, podía derivar en algo más profundo. Se espiaba, se fantaseaba, se enviaban notas discretas que eran pequeños tesoros. El trayecto de ida y vuelta al centro educativo, a pie o en autobús, se transformaba en una pasarela de oportunidades para encontrarse, para caminar juntos, para extender la conversación iniciada en la hora del recreo. Y no podemos olvidar la calle principal del pueblo o de la ciudad. El paseo de los domingos por la tarde, o las vueltas al corte por las noches, eran rituales sociales donde todos se veían y se dejaban ver. No había necesidad de quedar explícitamente, uno sabía dónde y cuándo encontrar a la gente. Era el lugar de los encuentros casuales, de los saludos nerviosos, de esos pequeños gestos que definían el estado de una relación incipiente. La calle era un confesionario abierto, un escaparate y, al mismo tiempo, un cómplice silencioso de todos esos coqueteos y primeras ilusiones. Todos estos lugares, tan cotidianos y sencillos, se investían de una magia particular cuando los vivíamos a través del prisma del primer amor. Eran espacios donde la imaginación volaba, donde la esperanza se renovaba con cada encuentro y donde cada rincón guardaba una anécdota, un secreto, una emoción que aún hoy nos arranca una sonrisa nostálgica. Pero en esta danza del primer amor en los años 70, la pareja nunca estaba sola. Existían círculos concéntricos de influencia, la familia y los amigos, que jugaban un papel tan crucial como el de los propios enamorados. No hablamos de una injerencia negativa, sino de una red de apoyo, vigilancia y, a veces, de discreta presión social que modelaba cómo se vivían estas primeras relaciones. La familia, especialmente, era una fuerza omnipresente. Los hermanos mayores, con su experiencia, a veces recién adquirida, se convertían en oráculos. ¿Recuerdas cómo sus consejos, a menudo crípticos o exagerados, se tomaban como verdades absolutas? Te decían cómo vestirte, qué decir, cómo disimular el nerviosismo, o incluso te advertían sobre los peligros del amor. Podían ser tus protectores o tus mayores críticos, pero su influencia era innegable. Y luego, los padres. Los permisos. Aquellos permisos para salir, para ir al cine, para acompañar a esa persona a casa. Cada petición era un pequeño interrogatorio, un pulso donde la estrategia era clave. Había que ser convincente, mostrar madurez, y a veces, prometer hasta lo impensable para conseguir esa hora extra. Las miradas de la madre, escrutadoras pero cariñosas, que lo sabían todo antes de que tú misma lo confesaras. Y la figura, a menudo entrañable pero temida, de la abuela, que desde su sillón veía el desfile de ilusiones y desilusiones,
siempre con algún comentario sagaz o una pregunta incómoda. ¿Y ese chico tan formal, cuando viene a tomar el café? Su presencia, lejos de ser un obstáculo, añadía un matiz de tradición y de sentido de la comunidad a los nacientes romances. El hogar era el primer filtro, el primer escenario donde se ponía a prueba la seriedad de una incipiente relación. Pero si la familia era el cimiento, los amigos eran el aire que se respiraba. Los chismorreos de las amigas, con esa mezcla de envidia sana, curiosidad insaciable y apoyo incondicional, eran el buzón invisible donde se depositaban todos los secretos, las dudas y las alegrías del primer amor. Las largas conversaciones en el cuarto, susurrando al oído, descifrando mensajes, analizando cada mirada, cada palabra, cada gesto. Ellas eran las confidentes, las consejeras, las que celebraban contigo las pequeñas victorias y te consolaban en las primeras desilusiones. Se compartían desde el pánico ante una cita inminente hasta la euforia de un primer beso, todo era analizado al detalle en el tribunal de la amistad femenina. Y en el caso de los chicos, la presión del grupo de amigos masculinos operaba de una manera diferente. Había una especie de código no escrito, una camaradería que a veces exigía discreción, otras veces se manifestaba en bromas pesadas o en un cierto aire de indiferencia, casi como un rito de iniciación. El ligar era una especie de deporte, y las hazañas, reales o imaginarias, se compartían con un orgullo velado. Los amigos eran los cómplices en las escapadas, los que tapaban las mentirillas piadosas ante los padres, o los que animaban a dar el primer paso. Su aprobación, o al menos su no desaprobación, era importante. Ir a una fiesta sin que tus amigos aprobaran a tu pareja podía ser complicado. La amistad en la adolescencia era un refugio, un espejo, un motor. Y el primer amor se desarrollaba en ese equilibrio, bajo la atenta mirada de un entorno que, sin pretenderlo, moldeaba cada paso. Las relaciones no eran solo cosa de dos, eran un asunto de la tribu. En este ecosistema de influencias externas, donde cada miembro de la familia y cada amigo desempeñaba un rol, las expresiones de afecto en el primer amor de los 70 eran un lenguaje codificado, sutil y cargado de un significado que hoy podríamos encontrar ingenuo, pero que en aquel entonces poseía una pureza y una intensidad incomparables. No había necesidad de grandes gestos ostentosos, el cariño se manifestaba en una miríada de pequeñas acciones que, juntas, construían un universo de intimidad. Pensemos en las miradas. Las miradas. Un universo entero de comunicación no hablada. Una mirada sostenida, un cruce de ojos en el pasillo del instituto, o esa inclinación de cabeza con una sonrisa que solo tú podías descifrar, eran el preludio de algo más. Una mirada podía decir me gustas, te he visto, te estoy pensando, o no puedo dejar de mirarte, sin pronunciar una sola palabra. Eran mensajes directos al alma, que aceleraban el pulso y dejaban una sensación de misterio y anhelo. Las sonrisas, por supuesto, eran la respuesta, el eco de esas miradas. Una sonrisa nerviosa, cómplice, o esa sonrisa que aparecía espontáneamente cuando te cruzabas con esa persona y que se te quedaba grabada en la memoria para el resto del día. Eran promesas silenciosas, pequeños destellos de felicidad compartida que se atesoraban en secreto. Los roces de manos, ¿recuerdas esos accidentes perfectamente calculados? En el cine, buscando la butaca en la oscuridad, en el banco de la plaza, o al entregar un libro. Un leve contacto, una chispa eléctrica, la retirada rápida pero con la certeza de que el mensaje había sido recibido. Era un acto audaz, un pequeño desafío a los límites invisibles de la época, que dejaba una sensación de calidez y una vibración que perduraba mucho después de que el contacto físico hubiera cesado. Eran gestos de una delicadeza extrema, donde cada centímetro de piel contaba una historia. Y si el roce de manos era un atrevimiento, el brazo rodeando la cintura en el cine era ya una declaración casi pública de intenciones. Bajo el amparo de la oscuridad, con la excusa de la emoción de la película, era una fusión de cuerpos que, aunque puramente inocente, se sentía como el pico de la intimidad. La cercanía, el calor del otro cuerpo, el mero hecho de compartir ese espacio personal, lo convertía en un momento de éxtasis contenido, un paso más allá en esa escalada lenta pero segura hacia una conexión más profunda. El primer beso, ese capítulo aparte, era el santo grial del primer amor setentero. A menudo robado, furtivo, con la adrenalina de ser descubierto, era un rito de iniciación, la confirmación de todos esos sentimientos latentes. Podía ser en el portal de casa, despidiéndose después de una tarde juntos, en un rincón oscuro del baile, bajo el paraguas en un día de lluvia, o al final de una cita en el cine. Era un beso que lo era todo, un descubrimiento, un sello, una promesa. Y tras él, venía la avalancha de emociones, la vergüenza, la euforia, la incredulidad, el deseo de repetir ese instante una y otra vez. No era un beso casual,
era el beso que se recordaría para siempre, el que marcaba un antes y un después. La inocencia y los tabúes de la época, lejos de ser impedimentos, forjaron una pureza especial en estas relaciones. No había la presión de la inmediatez física que a veces observamos hoy. La fantasía, la espera, la construcción de la intimidad a través de la conversación y los pequeños gestos, eran los pilares. Los límites eran claros, establecidos por la sociedad, por la familia y, en muchos casos, por la propia pudor de los jóvenes. Esto no significa que no hubiera deseo, al contrario, el deseo se magnificaba precisamente por esa contención. Se tejía un velo de misterio y de romanticismo alrededor de cada encuentro, haciendo que cada avance, por pequeño que fuera, se viviera con una intensidad tremenda. Este contexto de afecto contenido y expresado a través de un lenguaje casi poético, hizo que el primer amor en los años 70 fuera una experiencia profundamente formativa. Las emociones se procesaban con tiempo, la imaginación suplía la falta de contacto físico, y el compromiso se construía ladrillo a ladrillo, alimentado por la espera y la anticipación. La pureza, la ingenuidad quizás, de esos primeros amores, dejó una impronta imborrable, forjando recuerdos que, incluso hoy, brillan con una luz especial en nuestra memoria. Y si los gestos y los espacios eran los hilos invisibles que tejían el primer amor, la música era, sin duda, la banda sonora que daba voz a todas esas emociones que a veces las palabras no podían expresar. En los años 70, la música no era un simple acompañamiento, era una parte intrínseca de la experiencia amorosa, un cómplice emocional, un lenguaje universal que unía corazones. Cada canción era un mensaje, cada melodía, un recuerdo imborrable. No teníamos playlists personalizadas ni acceso ilimitado a millones de canciones. Nuestra banda sonora la dictaba la radio, el tocadiscos, los casetes grabados con esmero. Imagina las tardes pegado al transistor, esperando esa canción. ¿Recuerdas sintonizar programas donde podías dedicar temas? Esa llamada, otra vez el teléfono fijo, o esa carta enviada a la emisora, buscando que el locutor mencionara tu nombre y el de esa persona especial, era una declaración de amor pública y a la vez íntima. La radio se convertía en un cupido con antena, un intermediario mágico que transmitía sentimientos a través de las ondas sonoras. Una canción dedicada adquiría un significado diferente, era un secreto compartido entre millones de oyentes, pero sentido a nivel personal. El mero hecho de escucharla te llenaba de una emoción que solo tú y la otra persona entendían. Los géneros musicales de los 70 eran tan variados como nuestras emociones adolescentes. El pop melódico, con sus letras románticas y pegadizas, era el rey indiscutible de las dedicatorias. Artistas como Camilo Sesto, Rafael, Julio Iglesias o Janet, con sus voces y sus baladas, ponían el marco perfecto a cada suspiro, a cada promesa. Sus canciones se coreaban en los bailes, se susurraban al oído, se copiaban con imprenta en los cuadernos. ¿Cuántos primeros besos ocurrieron al compás de Vivir así es morir de amor o Soy rebelde? Pero no solo era el pop. El rock suave y las baladas de grupos como Bee Gees o Eagles también marcaban el ritmo de muchos romances. Y, por supuesto, la efervescencia de la música disco, con su ritmo inconfundible, invitaba al baile. Aunque los bailes lentos eran los que realmente unían, el disco ofrecía excusas perfectas para estar cerca, para compartir risas, para el coqueteo de la pista. Las discotecas, esos templos sonoros, eran el segundo hogar para muchos, el lugar donde la música era el motor de toda la interacción social y amorosa. Piensa en los tocadiscos y los vinilos. Elegir un disco, ponerlo con cuidado, ver cómo la aguja danzaba sobre el surco y escuchar esa voz salir del altavoz. Era un ritual. Grabar un casete para esa persona, seleccionando cada canción con un propósito, ordenándolas para contar una historia, era un acto de amor en sí mismo. No era solo la música, era el esfuerzo, la intención, el tiempo dedicado a crear un regalo personal e intransferible. Ese casete viajaba en Walkman, se escuchaba en la intimidad de la habitación, y se convertía en la cápsula del tiempo de vuestros sentimientos compartidos. La música nos daba las palabras cuando nosotros no las encontrábamos. Nos permitía expresar la intensidad de un flechazo, la dulzura de un incipiente cariño, la punzada de los primeros celos o la melancolía de una despedida. Las letras se analizaban, se interpretaban, se aplicaban a nuestra propia historia personal. Las canciones eran el espejo de nuestros corazones, reflejando cada matiz, cada esperanza, cada duda. Esta conexión profunda entre la música y el primer amor en los 70 no era superficial, era visceral. Las canciones se anclaban en la memoria, no solo por su melodía, sino por las emociones que evocaban y las personas con las que las compartíamos. Esa es la razón por la que, incluso hoy, al escuchar una de esas melodías vintage,
se nos encoge el estómago, se nos eriza la piel y una sonrisa nostálgica se dibuja en nuestros labios. La música de los 70 no fue solo el sonido de una década, fue el eco de nuestros primeros amores, un legado que sigue vivo en cada nota y en cada recuerdo. Pero, a pesar de toda esta orquesta de sensaciones, de gestos codificados, de música que vibraba en el alma y de espacios que se convertían en cómplices silenciosos, el primer amor en los años 70 era, muchas veces, una estrella fugaz. Intenso, brillante, deslumbrante, pero, con frecuencia, efímero. Reflexionar sobre su duración es entender que la intensidad no siempre es sinónimo de permanencia, y que, a veces, las lecciones más profundas se aprenden de lo que no perdura. Estas relaciones, a menudo breves en el tiempo, eran verdaderos torbellinos emocionales que, como un sismo, sacudían los cimientos de nuestra incipiente personalidad, dejando una huella imborrable que nos acompañaría el resto de la vida. ¿Cuántos de esos primeros amores que se sentían como eternos, como la única verdad posible, lograron sobrevivir más allá del verano, de las vacaciones o del cambio de curso escolar? Pocos, si somos honestos con nuestra memoria. La vida misma de los años 70, con sus dinámicas sociales, sus expectativas familiares y las limitaciones de la comunicación, a menudo ponía a prueba la fragilidad de esos primeros vínculos. Un cambio de domicilio de una familia, la entrada a una nueva etapa educativa en una ciudad diferente, la obligación de trabajar de uno de los jóvenes, cualquier pequeño giro del destino podía significar el final de lo que hasta entonces se percibía como el amor más grande del mundo. No había la inercia de la conexión digital que hoy permite mantener lazos a distancia con relativa facilidad. La separación física era, en la mayoría de los casos, una separación real y definitiva. Y sin embargo, la intensidad de estas relaciones no era menor por su brevedad. Todo lo contrario. Quizás precisamente porque se intuía su carácter transitorio, o porque la inexperiencia magnificaba cada sentimiento, la vivencia de ese primer amor era total, absoluta. Sin reservas. Cada mirada, cada palabra, cada encuentro se grababa a fuego en la memoria, como si el subconsciente supiera que aquellos momentos eran preciosos y fugaces. Las primeras decepciones, los primeros celos, ese pinchazo en el estómago al ver a esa persona con alguien más, el dolor de la primera ruptura, eran vivencias que, aunque desgarradoras en el momento, nos enseñaban lecciones invaluables sobre la complejidad de las emociones humanas. No había filtros para suavizar el golpe, no había redes sociales donde espiar o bloquear, la ausencia era real, palpable. Y esa herida, aunque dolorosa, fortalecía. El impacto de estos primeros amores iba mucho más allá de su fecha de caducidad. Eran verdaderos espejos donde empezamos a vernos a nosotros mismos reflejados en la mirada del otro por primera vez. Nos ayudaban a entender que nos gustaba, que no tolerábamos, que éramos capaces de dar y de recibir. Forjaban nuestra identidad, moldeaban nuestra autoestima y nos daban las primeras pistas sobre cómo seríamos en el futuro como amantes, como compañeros, como personas. La forma en que vivimos esas primeras ilusiones y desilusiones sentó las bases para todos los amores que vendrían después. Esa persona que nos hizo sentir mariposas por primera vez, el primer te quiero que salió de nuestros labios, o el que escuchamos, la primera vez que dimos la mano o nos besamos con intención. Todos esos hitos, aunque ya no recordemos el rostro exacto o el nombre, permanecen incrustados en nuestra psique como ladrillos fundamentales de nuestra construcción emocional. También nos enseñaron sobre la naturaleza del deseo y la espera. En una época sin inmediatez, aprendimos el valor de la anticipación, de construir fantasías, de saborear cada pequeño avance. Esa paciencia y esa capacidad de idealización, aunque a veces condujeran a la desilusión, también nutrían la imaginación y la profundidad emocional. Nos hacían soñar, nos hacían escribir poesía, aunque fuera mala, nos hacían estar más atentos a los pequeños detalles del mundo que nos rodeaba, porque en cualquier esquina podía estar aquello que buscábamos. El universo se ensanchaba y se volvía más intenso. Recordar esos amores de juventud es reconocer que, aunque las personas hayan desaparecido de nuestras vidas, las emociones que vivimos con ellas se quedaron. Nos hicieron reír, nos hicieron llorar, nos hicieron sentir vivos de una manera que pocas experiencias posteriores pudieron replicar con la misma pureza. No se trataba de si duraron o no, sino de cómo nos transformaron. Nos abrieron al amor en todas sus facetas, desde la más ingenua y tierna hasta la más dolorosa y compleja. Fueron nuestros maestros emocionales. Y esa huella perdura. Perdura en una canción que, de repente, suena en el supermercado y nos transporta a una tarde específica, a una conversación concreta, a una persona. Perdura en una fragancia que nos evoca un recuerdo lejano. Perdura en la sonrisa nostálgica que se nos dibuja al pensar en aquellos tontos de juventud que éramos, con el corazón en la mano y el mundo por delante. El primer amor en los 70 fue un laboratorio de emociones,
un campo de entrenamiento para el alma, y su legado es una parte indiscutible de quienes somos hoy. Nos enseñó, sin que lo supiéramos entonces, que el amor es mucho más que la permanencia, es la experiencia de sentir, de crecer, de aprender y de llevar esas lecciones grabadas en el alma, eternamente. Así que, al mirar atrás, a ese primer amor que floreció en los años 70, no podemos hacer más que sonreír con una mezcla de melancolía y gratitud. Fue una experiencia tan singular, tan profundamente arraigada en un tiempo y un lugar específicos, que hoy nos parece casi un cuento de hadas retro. El primer amor en los 70 fue más que un simple romance adolescente, fue un rito de paso, un descubrimiento lento y pausado de uno mismo a través del otro, en un mundo que aún se tomaba su tiempo para respirar. No había prisas, no había algoritmos, solo el latido del corazón como guía. Fue mágico, ¿verdad? Mágico por su ingenuidad, por su pureza, por la intensidad con la que cada gesto, cada palabra, cada canción se grababa en nuestra memoria. Mágico por la forma en que nos moldeó, nos enseñó a sentir y a soñar, a esperar y a desear, a reír y a llorar con una profundidad que quizás hoy no experimentamos con la misma efervescencia. Fue un amor que olía a vinilo y a colonia barata, que sabía a chicle de fresa y a besos robados, que sonaba a baladas románticas de radio y a risas cómplices bajo el neón del cine. Un amor tejido con las miradas de la abuela, los consejos de los amigos y los permisos negociados con los padres. Un amor que se construía ladrillo a ladrillo, con cada llamada furtiva al teléfono fijo, con cada carta escrita con puño y letra, con cada paseo casual por la plaza. Un amor que, aunque muchas veces efímero, dejó una huella tan profunda que aún hoy, décadas después, nos remueve el alma al recordarlo. No importa si duró unos meses, un verano, o si se desvaneció con el cambio de curso. Lo que importa es lo que nos hizo sentir, lo que nos enseñó sobre nosotros mismos y sobre ese complejo y maravilloso universo que es el amor. Nos preparó para la vida, nos dio las herramientas para entender las complejidades de las relaciones humanas, y nos mostró la belleza de la vulnerabilidad. Nos hizo quienes somos. Y esa es la verdadera magia del primer amor setentero, su capacidad de trascender el tiempo, de seguir vivo en el eco de una canción, en la imagen de una vieja película, en la nostalgia de una foto amarillenta. Es un legado emocional que llevamos con nosotros, un tesoro de recuerdos que, de vez en cuando, nos gusta desempolvar para revivir esas mariposas en el estómago y esa dulce inocencia de quien se asoma por primera vez al abismo del corazón. Ahora me gustaría saber de ti. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu primer amor en los años 70 o en la década que sea? ¿Qué canción te recuerda a esa persona especial y qué lugar era vuestro cómplice? Compartir tus recuerdos es como regalar un pedacito de tu historia, y aquí, en este rincón de nostalgia y reflexión, honramos cada una de esas memorias. Si este viaje al pasado te ha tocado el corazón y ha despertado en ti esa dulce nostalgia, suscríbete al canal. Aquí, tu historia y tus recuerdos son nuestro mayor tesoro.